Ok, este capítulo es sobre condicionamiento y estabilidad. Son conceptos importantes que vamos a ver un poquito después. Para poder abordar estos temas de condicionamiento y estabilidad, primero necesitamos el concepto de norma de matriz para poder medir distancias de matrices. Esto es muy importante porque el tema, aparte del análisis numérico, trabaja mucho con la parte de álgebra lineal y en particular con matrices. Entonces, bueno, es indispensable tener el concepto de norma de matriz. Entonces, déjenme empezar recordando el concepto de norma en un espacio vectorial. Sabemos que una norma es una función no negativa, ¿verdad? Es una norma en un espacio vectorial B. Satisface tres propiedades básicamente. Esta función es no negativa, como ya dijimos. Si es cero, solamente si x vale 0. Tiene la propiedad de homogeneidad respecto de constantes. Se puede sacar la constante de la norma como el módulo, ¿verdad? En el caso de los complejos, o valor absoluto en el caso de los reales, y se cumple la desigualdad del triángulo. Esas son las tres propiedades que satisface una norma. Entonces, bueno, como nosotros vamos a trabajar en general en el espacio n-dimensional, o sea, el espacio vectorial es Rn, entonces, dado cualquier vector X, lo vamos a considerar como este vector como un vector columna. Por eso le estoy poniendo aquí la T de transpuesta. Entonces, en el espacio n-dimensional tenemos en el análisis numérico las normas importantes son las llamadas normas P, de las cuales pues nosotros conocemos la norma 2. Esta norma 2 es la norma euclidiana, es la que usualmente se usa en Rn, pero no es la única norma. Existen muchas otras más, como por ejemplo la norma 1. En la norma 1, la norma del vector X en Rn es la suma de los módulos de las componentes. En este caso los módulos son valores absolutos. La norma euclidiana pues es la suma de los cuadrados de las componentes, ¿verdad? La raíz cuadrada. Y su generalización da origen a lo que se llaman las normas P. En las normas P sumamos las componentes en valor absoluto elevadas a la P y luego sacamos la raíz Pésima una vez que tenemos la suma total. Y por último tenemos de las normas que vamos a usar, tenemos la norma infinito. Se le llama norma infinito o norma del máximo. Porque la norma de un vector X con componentes XY es el máximo en valor absoluto de las componentes. Esa es la norma infinito. Entonces, bueno, nosotros vamos a trabajar con estas normas, la norma 1, la norma 2 y la norma infinito. No vamos a usar normas P con P distinto de 1 y 2. Se pueden usar, pero pues las que son más útiles son la 1 y la 2. Y la infinito. Posteriormente vamos a ver que la norma infinito en realidad es un límite de esta norma P cuando P tiende a infinito. Eso se puede, de hecho se los dejo de tarea y les doy sugerencias de cómo demostrar que cuando P tiende a infinito, esta norma, la norma P, tiende a la norma del máximo. Bueno, un aspecto importante a
observar es que dependiendo de la norma, uno tiene una diferente estructura de los conjuntos abiertos o cerrados, ¿verdad? En particular, existe el concepto de bola unitaria. Sabemos que la bola unitaria en la norma 2, pues es, por ejemplo, en R2, es un círculo, ¿verdad? Un círculo unitario. En R3 sería una esfera unitaria, la bola unitaria. Sin embargo, eso ya no se sigue cumpliendo en las otras normas. El conjunto unitario o bola unitaria, si se le quiere seguir llamando igual, ya no tiene la forma esférica o circular, tiene otras formas. Aquí se muestra, en esta figura 2.1, se muestra cómo son las bolas unitarias en la norma 1, me da un rombo. La norma unitaria en la bola, en la norma 2, es la euclidiana, es un círculo unitario. Es una norma P, con P mayor que 2. Es como un cuadrado, pero con los extremos redondeados. Y la norma infinito. Estas serían las bolas unitarias en la norma 1, 2, una norma P y la norma infinito. ¿Cómo se obtienen esas normas? O más bien estos dibujos. Pues simplemente hay que hacer el dibujo, ¿verdad? Del conjunto de vectores en Rn, cuya norma es menor o igual a 1. Entonces, no sé si aquí se hace para la norma 1, creo que no se hace. Pero, por ejemplo, déjenme compartirles para ver por qué está una pizarra, para ver por qué la norma 1, su bola unitaria es de esa forma. Si tienen alguna pregunta, en cualquier momento me pueden decir. Entonces, ok. Voy a mover esta barra que está aquí para arriba. Ok. Entonces, vamos a agarrar un vector en R2. Pues, vamos a ponerle X1, X2. Pues eso es lo que significa X1, X2 transpuesto, ¿verdad? Y queremos la norma 1. Bueno, sabemos que la norma de este vector 1 es la suma de los valores absolutos de las componentes. Entonces, la bola unitaria, en este caso, sería, vamos a ponerle así, ¿no? La bola con, ¿cómo se pone? Con la bola unitaria, le voy a poner así, B1, es el conjunto de los X en R2, tales que la norma 1 es igual a 1, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer, pues, es precisamente igualar la norma, que es esta, a 1. Y bueno, pues hay que ver para qué valores de X. Bueno, esta es más bien la parte, de la frontera, ¿no? Entonces tenemos que poner menor o igual. Vamos a poner menor o igual. Pero ¿cómo lo calculamos? Bueno, pues calculamos primero la frontera. La frontera de B1 satisface precisamente lo que teníamos anteriormente, la igualdad. Igual a 1. Es más fácil, ¿verdad? Y ya todos los números que queden dentro, pues van a constituir
todos los que satisfacen esta condición. Entonces, bueno, pues ¿cuáles son estos, por ejemplo, si tuviéramos x1 mayor que 0 y mayor o igual, y x2 mayor o igual a 0, entonces tendríamos que, pues esto, bueno, ya le voy a quitar el valor absoluto es x1 y el de x1 y el de x2 es x2. Entonces tendríamos esto, ¿verdad? Esta es la línea diagonal, ¿verdad? Entonces tendríamos sí, este es el eje x1 y el vertical es el eje x2. Entonces lo que estamos encontrando es precisamente este segmento, ¿verdad? Por otro lado, si x1 es mayor o igual a 0 y x2 es menor que 0, pues tendríamos x1 menos x2 igual a 1. El valor absoluto de x2 es el negativo de x2. Y entonces tendríamos esta otra línea aquí. Análogamente, se encuentran el caso de x1 menor que 0, ¿verdad? Y x2 mayor o igual a 0, x1 menor que 0 y x2 menor que 0. Entonces tendríamos las otras líneas. Y entonces todo lo que está aquí adentro tiene cualquier vector ahí, tiene este vector x, es tal, un puntito por ahí adentro, cualquiera, es tal que su norma 1 es menor o igual a 1. ¿Okay? Entonces, bueno, pues en este caso la bola unitaria es un rombo, ¿verdad? Bueno, pues sabemos que la bola unitaria para la norma 2 pues es un círculo unitario. Y así podemos también encontrar la forma de la bola unitaria en otras normas. Vamos a volver al texto. Entonces, bueno, pues esto explica que este rombo sea la bola unitaria en la norma 1. Y bueno, también se puede checar fácilmente que la bola unitaria en esta norma que tenemos aquí, que es la norma del máximo, es este cuadrado que está aquí, ¿verdad? O sea, cuando el máximo de los valores absolutos de las componentes es igual a 1, tendríamos la frontera. Entonces, cualquier punto en la frontera, ¿verdad? Tiene valor absoluto, o sea, su componente correspondiente tiene valor absoluto igual a 1. Entonces, obviamente, el cuadrado es la bola unitaria en la norma de infinito. ¿Sí está claro? Sí, profe, sí está claro. Gracias. Ok, bueno, otro conjunto de normas que puede llegar a ser importante, de hecho, esto es importante en muchas aplicaciones, ya sea de optimización, estadística, inteligencia artificial, pues una serie de temas, ¿verdad? En los cuales se aplica el análisis numérico, son las normas pesadas. Esas normas pesadas se definen de esta forma, se proporciona una matriz. Esta matriz puede ser una matriz diagonal, W, o puede que no lo sea. Pero bueno, generalmente aunque yo no lo menciono aquí, generalmente se pide que la matriz W sea definida positiva. O es el caso que aparece mucho más en las aplicaciones. Si W es una matriz definida positiva, entonces la
norma W, por ejemplo, la norma 2 pesada W, pues se definirá de esta forma. A ver, para ser un poquito más explícito, ¿qué significa eso? Por ejemplo, si tenemos la norma 2 pesada, pues es que tenemos W en Rn, por ejemplo. Entonces tendríamos esta norma 2, si quieren lo voy a poner aquí X, en 2 se define como la norma de W. A ver, mejor déjenme borrar esto así. Sería algo así como esto. Ok. Ya, sería así. Entonces, bueno, pues sabemos que esto significa que si sacamos el cuadrado, esto sería WX transpuesta por WX, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esto me da X transpuesta, W transpuesta, W por X. Tendríamos algo así. En un momento vamos a ver que estas situaciones aparecen comúnmente en aplicaciones. Entonces, bueno, pues en ese caso indica claramente cómo funcionan estas normas pesadas. Pero bueno, en su momento, si lo usamos en alguna parte del curso, pues lo vamos a recordar. Bueno, entonces, una de las tareas que les dejo es que verifiquen que efectivamente cada una de estas definiciones de normas satisfacen las propiedades de una norma, ¿verdad? Son no negativas. Por ejemplo, la norma 1 es claramente no negativa, ¿verdad? Porque pues, es la suma de valores absolutos. Y solamente vale 0 cuando los sumandos valen 0. Pero para que todos los sumandos valgan 0, pues solamente es posible cuando el vector X es el vector 0. Lo mismo para la norma 2, la norma P y la norma infinito. Entonces es trivial checar que la primera propiedad de norma se satisface para estas definiciones. Bueno, también es muy fácil verificar que satisfacen la propiedad 2, ¿verdad? Porque pues si multiplicamos por una constante, aquí está este vector, ese múltiplo va a aparecer en cada una de las componentes, ¿verdad? Y lo podemos sacar lo podemos factorizar del sumando, ¿no? Lo mismo para la norma 2, las normas P y la norma infinito. Entonces, bueno, pues las propiedades 1 y 2 de estas normas se cumplen trivialmente. La propiedad que no es tan trivial es la propiedad 3, pero esa no es trivial para las normas 2 y la norma P. Para la norma 1 es trivial la desigualdad del triángulo. Para esta norma es trivial que se cumple la desigualdad del triángulo. Porque si yo tuviera la suma de dos vectores aquí, déjenme mostrarles, en ese caso es trivial. Por la siguiente razón. Si yo tengo la norma de la suma, la norma 1 de la suma de dos vectores, x más y, por definición, pues eso es lo mismo que la suma de los valores absolutos de las componentes. Las componentes son xy
más y, ¿no? De la suma. Y pues yo sé que esto es menor o igual que la suma de, por la desigualdad del triángulo para el valor absoluto, sería menor o igual que esto. Más y, así. Y separando, me queda dos sumas. Una con el valor absoluto de xy y otra con el valor absoluto de y. Que a su vez pues es lo mismo que la norma 1 de x más la norma 1 de y, ¿verdad? Entonces, bueno, pues en este caso la desigualdad del triángulo se satisface trivialmente. Para la norma 1. Para la norma 2, pues ya no va a ser tan trivial porque tenemos cuadrados. Tenemos los componentes al cuadrado y luego hay que sacar raíz cuadrada. Entonces, en ese caso es donde se tiene que usar la desigualdad de Schwarz para verificar esta desigualdad, que es la que ustedes ya conocen de sus cursos de álgebra lineal, ¿verdad? El producto interno, lo que tenemos aquí dentro del valor absoluto, es el producto interno de los vectores x y y. Entonces, el producto interno en valor absoluto siempre es menor o igual que el producto de las normas, en la norma 2. Y hay otra desigualdad que también se tiene que usar para demostrar la desigualdad del triángulo en las normas P en general, ¿no? Cuando P es mayor que 2. Eso ya pues son, en esos casos se utilizan desigualdades más sofisticadas y ya forman parte del análisis, el análisis matemático. En los libros de análisis matemático seguramente encuentran las demostraciones de esta desigualdad que se le llama, en el caso P mayor que 2, desigualdad de Minkowski. ¿Verdad? Yo no voy a profundizar en este tema porque, bueno, no es nuestro interés, sino simplemente pues estoy aquí mencionando las propiedades más importantes, ¿verdad? Y recordando un poquito los conceptos de normas. Ok. Entonces, lo dejamos ahí. Yo les dejo de tarea que usando la desigualdad de Schwarz demuestren la desigualdad del triángulo para la norma 2. Es un ejercicio, bueno, hay que recordar ahí algunos conceptos, ¿verdad? Que ustedes ya tienen. Entonces, bueno, pues vamos a estudiar un poquito más propiedades de normas. Una propiedad muy importante es que cualquier norma vectorial en Rn es una función continua de Rn. No es difícil demostrarlo, de hecho, se puede hacer directamente, ¿no? Con épsilons y deltas o también con límites. Entonces, bueno, pues si alguien quiere ver una demostración, esta se encuentra en este libro. Pero es muy simple, simplemente hacer desigualdades con valores absolutos o normas. Bueno, otra propiedad importante que no sé si ya llevaron topología o por lo menos análisis, ¿verdad? Dos normas cualesquiera en un espacio vectorial de dimensión finita, en Rn son equivalentes. Eso quiere decir que una norma está acotada por arriba y por abajo por la otra. Entonces, una forma de representar ese concepto es decir, ok, si tenemos la norma X y tenemos la norma prima de X, entonces la norma de X está acotada por abajo por la norma prima y por arriba también.
por cantidades M minúscula y M mayúscula. Entonces, bueno, pues esa es la equivalencia de normas. Claro, podría ser al revés, de hecho se cumple también, tener la norma prima en medio y la otra norma sin la prima afuera. En cualquier caso, pues si se logra probar cualquiera de las dos, las normas son equivalentes. Entonces, un teorema importante es precisamente ese, ¿verdad? De que cualesquier dos normas en Rn son equivalentes. Y eso es muy importante. Aquí se esboza una idea de cómo hacer esta demostración. Y la idea pues es muy simple, es decir, bueno, pues es suficiente verificar que cualquier norma en Rn es equivalente a la norma infinito. Recuerden, la norma infinito es la norma del máximo, ¿verdad? Esta norma, que es muy sencilla. Es simplemente ver las componentes de X y de todas las componentes sacar el máximo en valor absoluto. Es la norma más simple de calcular de las que hemos visto. Entonces, si uno logra, si uno tiene una norma cualquiera, vamos a llamarle a esa norma así sin prima, si logramos demostrar que es equivalente a la norma infinito, entonces cualesquiera otras dos normas también van a ser equivalentes. ¿Por qué razón? Pues porque si cada una de ellas, la norma original y la norma prima, ambas son equivalentes a la norma infinita, por transitividad, entonces ellas deben de ser equivalentes, ¿verdad? Estamos usando esa propiedad de las relaciones de equivalencia. Entonces, bueno, pues basta con demostrar que cualquier norma es equivalente a la norma infinita. Bueno, la idea aquí es, para verificar eso, es considerar la esfera unitaria en la norma infinito. A eso le llamamos S infinito. La esfera unitaria en la norma infinito, pues es ya vimos que cuando n vale 2, en el espacio bidimensional, esa esfera unitaria, pues es la frontera del cuadrado, ¿verdad? Unitario. En el caso n dimensional, pues sería la frontera de un cubo, un hipercubo en dimensión n. Entonces, bueno, pero bueno, uno lo puede hacer en 2 dimensiones y en n dimensiones, pues la demostración es básicamente la misma. Entonces, bueno, pues se considera esta esfera unitaria. Obviamente ese conjunto es un conjunto cerrado y acotado. Es cerrado y acotado en Rn, el conjunto. Entonces, bueno, pues vamos a agarrar cualquier vector que se encuentre en esta esfera unitaria y le vamos a calcular su norma en la norma vectorial cualquiera, que es la que queremos demostrar que es equivalente a la norma infinito. Entonces, bueno, por la primera propiedad, esta de continuidad de normas, sabemos que cualquier norma vectorial en Rn es una función continua en Rn. En particular, esa norma arbitraria va a ser continua sobre ese infinito, ¿verdad? Si es continua en todo el espacio, pues es continua en un subconjunto, en particular en ese infinito. Pero este subconjunto de ese infinito tiene la propiedad de que es cerrado y acotado. Entonces, a ver, díganme ustedes qué pasa si ustedes tienen una función continua, que en este caso es la norma, definida en un conjunto cerrado y acotado, ¿qué propiedad tiene? ¿Qué pasa con una función continua en un cerrado y acotado? ¿Qué propiedad tiene? ¿Es derivable?
No necesariamente, pero bueno, algo más simple que eso. ¿Alcanza sus valores máximos y mínimos? Exacto. Toda función continua en un cerrado acotado toma el valor máximo, su valor máximo y valor mínimo en el conjunto, ¿verdad? O sea, los alcanza. Esa es precisamente la propiedad que se utiliza aquí. Agarramos la norma como función continua, entonces va a tener un máximo y un mínimo sobre la esfera unitaria en la norma infinita. Entonces, bueno, pues alcanza el valor mínimo, por ejemplo, en un punto x0 y el valor máximo en un punto x1, ¿verdad? Máximo de la función, que en este caso pues es la norma, ¿verdad? Entonces tenemos el máximo y el mínimo. Ese es el punto clave en la demostración para verificar que esta norma arbitraria es equivalente a la norma infinito. Entonces, bueno, pues como la norma de x1 pues es el máximo y la norma de x0 es el mínimo, cualquier x que nosotros tomemos en la esfera unitaria, en la norma infinito, pues debe estar entre el mínimo y el máximo, ¿verdad? Y pues ahora se demuestra la equivalencia. Se considera cualquier vector arbitrario en Rn distinto de cero. Claro, si es cero, pues se cumple trivialmente, ¿no? La equivalencia de normas. O sea, por eso es que pedimos que sea distinto de cero. Entonces, ese vector, si lo dividimos, si lo normalizamos en la norma infinito, pues es un vector X, lo pueden llamar ustedes. Es este vector X, un vector X en la esfera unitaria. Porque la norma de Y entre la norma infinito de Y, la norma infinito pues va a valer 1, ¿verdad? De este cociente. Por lo tanto, este cociente se encuentra en la esfera unitaria en la norma infinito. Y por lo tanto, pues tiene que cumplir esta desigualdad, ¿verdad? Es como si pusiéramos esta X igual a este cociente. Entonces, bueno, pues se cumple esta desigualdad y como uno puede multiplicar por la norma infinito las tres desigualdades, es una cantidad mayor que cero, o más bien son dos desigualdades. Multiplica 1, no se altera la desigualdad y entonces me queda esta cantidad. Y bueno, pues eso demuestra la equivalencia porque podemos tomar la norma de x1 como m mayúscula y la norma de x0 como m minúscula. Entonces, bueno, pues se obtiene la desigualdad que queríamos, ¿verdad? Y como esto es para cualquier vector arbitrario en Rn, recuerden, aquí este vector, y en Rn es un vector arbitrario. Ya después lo normalizamos, ¿verdad? Para obtener la desigualdad. Entonces, bueno, pues esta doble desigualdad se cumple para cualquier vector arbitrario en Rn. Y lo que me está diciendo entonces es que la norma del medio es equivalente a la norma infinito. ¿Ok? Entonces, bueno, pues como la norma es una norma, la norma que estoy considerando es arbitraria en Rn, pues eso se cumple para cualquier norma. Por lo tanto, todas las normas son equivalentes en Rn. Entonces, observen que aunque las cuestiones técnicas a veces son un poquito minuciosas o engorrosas a veces, la idea básica es la siguiente. La idea básica es que, perdón.
La idea básica, por ejemplo, es si nos reducimos a R2, la idea básica es que la esfera unitaria en R2, sí, es S2, pues es esta frontera de este cuadrado unitario, ¿verdad? Y este conjunto es cerrado y acotado. Este es S infinito con n igual a 2. Acotado. Es cerrado y acotado. Y entonces, pues por aquí cualquier punto que agarremos, ¿verdad? X es tal que la norma de infinito es igual a 1. ¿Sí? Entonces, si se tiene cualquier otra norma, es otra norma, arbitraria, pues se tiene que, es continua, ¿verdad? O sea, las propiedades es que es continua en ese infinito. Y la segunda propiedad es que toma su máximo. Vamos a llamarle M, es el máximo de en esta norma que estamos considerando para todos los X en ese infinito. Y también toma su mínimo. Y le podemos llamar M minúscula, ¿verdad? Es el mínimo de la función, que en este caso pues, es la norma, arbitraria sobre el conjunto. Es infinito. ¿Okay? Y bueno, pues lo que estamos haciendo pues es agarrar cualquier vector Y por ahí afuera. Si este vector Y lo normalizamos en la norma infinito, este elemento, este nuevo vector, pues es un vector sobre esta frontera, ¿verdad? Porque tiene norma 1. La norma infinito de este vector, pues es claramente 1. Entonces, pues a eso es a lo que se le está llamando precisamente X, ¿no? Y por lo tanto, la norma de este vector, o sea, ya no la norma infinito, sino la norma en la que estamos interesados, esa norma, ese vector X, pues por fuerza tiene que ser menor o igual a M mayúscula y mayor o igual a M minúscula, ¿verdad? Por la propiedad esta de máximo y mínimo. Pero sustituyendo esta X, pues me da Y entre Y infinito. Y luego ya multiplicamos todo por la norma de Y infinito para obtener el resultado. Entonces, la idea fundamental, pues, es gráficamente la que les he comentado y pues la parte importante, pues, son estas dos propiedades, ¿no? De la norma que queremos demostrar que es equivalente a la norma infinita. ¿Alguna duda? No, ninguna, profe. Ok, entonces, pues continuamos. Bueno, entonces ya sabemos que todas las normas en Rn son equivalentes.
ahora sí ya vamos a entrar al concepto de norma matricial, es decir, cómo definir la norma de una matriz. Bueno, la idea básica es primero empezar con lo que se llaman normas inducidas. Este es un concepto importante, normas inducidas. ¿Qué significa eso? Bueno, que si tenemos una norma cualquiera en Rn y tenemos una matriz en pues el producto, ¿verdad? Rn cruz Rn, es una matriz. Entonces vamos a considerar la norma de esa matriz como el supremo de todas estas cantidades, de todos estos cocientes. O sea, el supremo de la norma de AX, como A es una matriz de n por n, A por X es un vector en Rn. Su imagen, la imagen, si se ve como transformación a la matriz, el rango, digamos, el conjunto imagen, es un conjunto en Rn. Entonces, A por X es un vector Y en Rn. Le podemos sacar la norma y dividir entre la norma de X, es decir, entre la norma de la preimagen. Formamos estos conjuntos para todos los vectores distintos de 0. Y si sacamos el supremo, pues a eso le vamos a llamar la norma de A. Si todo está bien, bueno, este supremo puede ser infinito, en cuyo caso la norma de A es infinito, ¿verdad? Pero bueno, otra forma equivalente y que me demuestra que no puede ser infinito, en realidad, es esta expresión. Esta expresión es equivalente a esta. ¿Por qué razón? ¿Alguien me puede decir por qué razón se da esta igualdad? Esta última igualdad. Tiene que ver con las propiedades de las normas. Recuerden, hay una propiedad, es la propiedad 2. O sea, podemos factorizar constantes, ¿no? Claro, también las podemos meter, es al revés, ¿no? Si yo tengo una constante no negativa fuera de la norma, yo la puedo meter, esa constante. Entonces funciona en las dos vías, ¿no? Sacando constantes o metiendo constantes en las normas. En este caso creo que hay que meterla. Entonces, ¿alguien me puede decir por qué razón se da la igualdad? Pues solamente se mete la norma de 1 sobre X. Exacto. La idea principal es meter esa... A ver si me alcanzan las pantallas estas del pizarrón. Entonces tenemos como definición que dada una matriz A en R, estamos en Rn, ¿verdad? De tal forma que pues la matriz es de n por n. A de n por n. Se define como el supremo de las acciones o imágenes de A en X sobre la norma de X para toda X distinta del vector 0. Esto es lo que se llama la norma de A inducida por la norma vectorial
Esta norma vectorial que estamos usando, pues es esta norma, cualquiera. Le puedo poner 1, 2 o P o infinito. Pues es una norma cualquiera. En Rn, ¿verdad? Es esa norma. Entonces, bueno, pues este es un vector en Rn y este también. Entonces, el cociente está bien definido para x distinto de 0. Bueno, pues sacamos todos estos cocientes para todos los vectores en Rn. X en Rn. Y al supremo se le llama la norma de A. Esa es la definición. Y entonces, como decía su compañero, podemos, como este es un número real, pues se puede meter dentro de es como un alfa, ¿no? 1 entre el valor absoluto de X, pues es igual a esto. Y como A es una matriz, pues y esta es una constante, pues se puede ver como A por X entre la norma de X. Es lo mismo que la norma de A por un Y, ¿verdad? En donde, en este caso, pues Y es X entre la norma de X. Es decir, la norma de Y vale 1. Entonces, es decir, este cociente que tenemos aquí es igual a la norma de este producto con Y norma 1. Por lo tanto, la norma de A también se puede definir como el supremo sobre todos los Y's con norma 1, Y's en Rn con norma 1 de A por Y. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Que para definir la norma de dada una norma vectorial, por ejemplo, si yo tuviera, si consideramos la norma 2, entonces, y A es una matriz vamos a suponer que A es matriz de 2 por 2. Bueno, en general de n por n, ¿verdad? Si ya es de, bueno, vamos a mejorar, para poder ilustrar un poco mejor. Vamos a ponerla 2 por 2. N vale 2, ¿no? Estamos en R2. Entonces, pues basta para calcular la norma de A. Basta, lo que me dice lo anterior es que basta con ver el supremo de todas las imágenes de A, de las imágenes de A en la esfera unitaria, en la norma 2, claro, ¿no? Entonces yo lo que tengo que hacer para calcular la norma 2 de esa matriz es fijarme en la esfera unitaria, que en este caso pues es ya sabemos que es una circunferencia, ¿verdad? Es X1, X2. Entonces tenemos la esfera unitaria. Es simplemente la frontera del círculo, la circunferencia. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular la imagen de esta esfera, ¿verdad? Me va a dar, pues, otra figura. No sé, generalmente dan elipses. Estas son las imágenes. No sé si alguna vez han graficado la imagen de un círculo bajo una transformación lineal o una matriz. Generalmente dan elipses o pueden dar elipsoides degenerados, depende, ¿no? Si la matriz es invertible o no. Ahorita vamos a ver un ejemplo de esto.
Pero entonces todas estas son las imágenes, ¿verdad? Si yo tengo un X aquí, su imagen está sobre una elipse. Entonces, el supremo de estas imágenes, pues como que se ve que está por acá, ¿no? O sea, en norma 2 estaría por ahí. En un punto, habría que ver cuál es el punto aquí, ¿no? Esa es la idea, pues. Entonces, se puede ver de esta forma el concepto de norma. Para calcular la norma de una matriz A, hay que ver cuánto deforma el círculo unitario, ¿verdad? Porque lo que tenemos aquí es una medida, digamos, de la deformación que hace la transformación sobre el círculo unitario. ¿Ok? En la norma 2. Claro, lo mismo va a pasar en otras normas. Si tenemos la norma 1, ¿verdad? Pues es lo mismo. Es cuánto deforma esta transformación a la bola unitaria, pero en la norma 1. En ese caso, pues tendríamos como la norma 1 es la frontera del rombo, este rombo unitario que vimos anteriormente. Se me pasó como bajo la transformación A, aquí es más bien así, ¿no? Transformación A. Es la esfera unitaria en la norma 1. Pues va a ser, pues no sé, puede ser deformado, ¿no? Ese rombo. No sé cómo se deforme. Pero va a ser un cuadrilátero. ¿Por qué? Pues porque toda transformación lineal, es decir, toda matriz, transforma segmentos en segmentos. ¿Ok? Entonces, este otro segmento lo transforma en este otro y así sucesivamente. Entonces, geométricamente, el concepto de norma matricial se puede interpretar como la deformación, o sea, que tanto deforma la bola unitaria o el círculo unitario, la matriz A. Entre mayor norma tenga, pues más deformación va a haber. Porque pues acá el supremo en esa norma, pues no sé, habría que calcularlo a ver cuál es, ¿no? O sea, el supremo de las normas acá. Igual acá, el supremo de las normas. ¿Alguna duda? Por el momento, profesor. Bueno, entonces ese es el concepto de norma matricial. Bueno, una cosa es que se menciona aquí es que se usa el mismo símbolo de norma para la norma matricial que para la norma vectorial. No debe de haber confusión cuando se trata de norma vectorial que cuando se trata de norma matricial, porque pues son objetos distintos, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo, precisamente, este ejemplo 2.1. Se considera esta matriz 1, 2, 0, 2. Vamos a verla como transformación y queremos ver cómo son las normas 1, 2 e infinito de esta matriz. Entonces, como ya les dije, en la norma 1, pues tenemos que ver cómo se transforma bajo esta matriz, ¿verdad? Entonces, aquí dice, bueno, el vector unitario que tiene mayor amplificación bajo A es el vector 0, 1. Y su imagen es AX igual a 2, 2.
Dice, por lo que el factor de amplificación o norma es 4. No, acá se muestra. Aquí está. Este es la esfera unitaria en la norma 1. Si uno tiene esta matriz, 1, 2, 0, 2, cuando aplica la transformación a todo punto sobre el rombo, sobre la frontera del rombo, me da este cuadrilátero o paralelepípedo, ¿verdad? Entonces, el que tiene mayor amplificación es este vector 2, 2. Y ese vector 2, 2 corresponde a, no sé si al 0, 1 o al 1, 0. Pero pues uno lo puede ver. Bueno, la norma 1 de este vector 2, 2 es la suma de los valores absolutos de sus componentes, que es 4. Por eso es que se dice eso, ¿verdad? Bueno, una forma fácil de verlo, esto, es cosa de tener un poquito de paciencia. Una forma fácil de verlo es que si yo tengo la matriz 2, 2, 0, no sé qué, era 0, no, era 1, 2, 0, 2. Era 1, 2, 0, 2. Esa es la matriz. Entonces, en la norma 1, si uno quiere calcular la norma 1 de la matriz, pues esto va a ser el supremo de A por X. El supremo en la norma 1 de los productos A por X, donde X está en la esfera unitaria en la norma 1. Entonces, la esfera unitaria en la norma 1, pues ya sabemos que es el rombo. Este es el 1, 0, este es el 0, 1. Y así los otros dos, ¿no? Son los simétricos. Entonces, ¿en qué se transforma eso? Bueno, pues basta con ver en qué se transforman los 4 puntos. Y luego los unimos con líneas, porque la matriz transforma líneas en líneas. Entonces, multiplicamos A por el vector 1, 0, por ejemplo. Si quieren aquí. Ay. Se me fue. A por el... ponerlo así. O sea, si quieren le ponemos así. A por el vector E1. Sería 1, 2, 0, 2 por 1, 0. ¿Esto qué me da? Me da 1, 0, ¿verdad? Y lo mismo por el vector 2. Sería 1, 0, 2, 2, 0, 1. Esto sería, ahora es 2 y 2, 2, ¿no? Y bueno, pues en la misma forma, pues si lo multiplicamos por este vector, el que está aquí, sería menos, ¿no? O sea, sería menos 1, 0. Y el otro menos 2, 2. Entonces, la imagen, ahí me está diciendo es 1, 0. O sea, este punto queda fijo, ¿no? El 1, 0 se va al 1, 0. Queda fijo. El 0, 1 se va al 2, 2. Voy a suponer que este es el
el 2, 2. Los otros se van a sus simétricos, ¿verdad? Y entonces pues me va a quedar así. Este es 2, 2. Entonces, de todos estos vectores que tengo aquí sobre este paralelepípedo, el que tiene mayor longitud en la norma 2, pues es este, ¿no? Es el 2, 2. Cualquier otro punto va a tener norma menor que 4. Entonces, en este caso, este sería la imagen, o sea, AX igual a 2, 2 con X se obtiene en el caso de X igual a 0, 1, ¿verdad? Entonces la norma, 2, perdón, es 1. Sería 2 más 2 igual a 4. Es el máximo de estas normas. Es 4. ¿Ok? Es este vector. Así se puede hacer también con la norma infinito y con la norma 2. Entonces, bueno, pues haciendo eso exactamente, tenemos, así está, creo que lo hice mal, pero bueno. Sí, porque el opuesto a el negativo de es menos 2, ¿verdad? Bueno, con esa corrección que ustedes hagan, pónganlo así. Esa fue una equivocación mía. Entonces, bueno, corrijan nada más la figura. Sigue siendo este vector el que tiene máxima norma, o bien también este otro de acá, ¿verdad? Que tiene menos 2, van a tener ambos la misma norma. Es la máxima deformación del rombo, ¿no? Se puede hacer con la norma infinito igual, pero en este caso, pues, tenemos el cuadrado unitario. Bueno, no es unitario, ¿verdad? Más bien es de longitud 2 por lado. Pero bueno, centrado en el origen con vectores básicos 1, 0 y 0, 1. Se transforma en este paralelepípedo. Y entonces, en la norma infinito, es aquel vector que tiene componente máxima, ¿no? Pues en este caso, pues es la norma infinito es 3. Que sería pues este punto que está acá, ¿no? Por ahí. Y en la norma 2, pues también, ¿no? Se calcula la transformación de esta circunferencia bajo la matriz A. Como les digo, nos da generalmente elipses. Me da esta elipse alargada. Y la mayor norma se va a encontrar en este punto, que es el semieje mayor de esa elipse. Generalmente estos puntos que están a lo largo de semiejes de estas elipses imágenes de circunferencias están asociados a valores, a vectores propios y valores propios. No sé si lo vieron en sus cursos de álgebra lineal. ¿Lo vieron así o nada más les dieron la interpretación? Bueno, más bien nada más les dieron el rollo algebraico.
Nada más lo algebraico y las propiedades. Ujú. A ver, creo que por ahí tengo un programita que transforma en la norma 2. Me muestra esta deformación. Para que se convenzan, uno lo puede hacer en cualquier graficador, es muy simple. Déjenme ver, a ver si encuentro. Sí, aquí lo tengo. Ok. Déjenme buscar el MATLAB. Permítame un momentito para ir al lugar adecuado. Estoy abriendo MATLAB y voy a ir a donde tengo ese programita. Ok, ya lo encontré. Una disculpa por la tardanza. Bueno, miren, aquí lo que tengo es pues una forma de graficar la transformación de el círculo unitario con una matriz A. Yo le doy una matriz a esta función. Grafico pues la circunferencia con coordenadas polares, coseno de t y seno de t. Lo grafico y luego grafico el producto de A por X y Y, donde pues X y Y pues son precisamente los vectores que están sobre el círculo unitario. Entonces me va a dar la imagen de este círculo bajo la transformación A. Entonces, bueno, pues déjenme correrlo. Tengo que definir primero la matriz A. Pongo A igual a, ¿qué matriz era? Era, me parece que 1, 2, 0, 2, ¿verdad? Ahí está. 1, 2, 0, 2. Entonces llamo a este programa. Le digo, bueno, pues transforman el círculo. A ver. Ahí está. Yo creo que no lo ven.
No ven el resultado, ¿verdad? ¿O sí lo ven? No, no se ve, profe. Es que tengo que compartir el escritorio, si no, no se ve. ¿Ahí se ve? Sí, ya se ve. Bueno, entonces ahí se ve, miren, la transformación del círculo. Este es el círculo unitario. Le aplico la matriz a todos los puntos del círculo unitario y lo que me devuelve es la imagen. La gráfica es una elipse, ¿no? Entonces, como les digo, está centrada en 0 y el mayor punto de amplificación es precisamente este punto que está aquí. Entonces, el valor de ese vector, o sea, la norma 2 de ese vector, va a ser precisamente la norma de la matriz A por la que multipliqué el círculo unitario. Puedo poner otro tipo de matrices. Por ejemplo, puedo poner A igual a, pues no sé, si quieren uno, ahora le voy a poner 6. En el primer renglón, 1, 6 y en el segundo 0, 2, como lo teníamos antes. Esa es la matriz A. Y si vuelvo a evaluar esto, pues me tiene que dar la gráfica. Buscarla. Ahí está. ¿La ven? ¿Sí se ve, jóvenes? Sí, profe, sí se ve. Bueno, entonces, como ven aquí, con esta nueva matriz, la amplificación todavía es mayor, porque este punto, pues ya es el punto 6, no sé qué, ¿no? Por acá. Son puntos más alejados. Entonces, eso quiere decir que esta nueva matriz que yo he dado, esta nueva matriz A, tiene norma mayor. Miren, aquí en MATLAB está habilitada las funciones para calcular normas de matrices. Si yo le pongo norm A, me da la norma 2. Uy, se atoró esto. No. De la matriz A, me da la norma 2. Me dice que es 6.3954. Es precisamente lo que les mostré, pues es la gráfica, ¿verdad? Que está por allá por 6 no sé qué, ¿no? O sea, la longitud del vector, si lo calculamos, va a ser precisamente mayor a 6, ¿no? Entonces, mientras que las otras normas, no sé, a lo mejor, no me acuerdo cómo se llaman. Si yo le pongo norm a 1, no sé si sea así, para calcular la norma 1. A ver, help, norm. Sí, miren, tengo aquí, puedo calcular cualquier norma P, poniendo el vector y luego la P. Entonces, le puedo dar norm A, la norma 1, por ejemplo. Me da 8. Y la norma infinito, pues no sé si sea así. Es if. Ahí me corrige MATLAB. Es 7, la norma infinito. ¿Okay? Entonces da valores distintos en la norma 1, la norma infinito y la norma 2, que es esta. ¿Okay? Entonces, bueno, pues la forma adecuada en como ustedes deben de interpretar la norma de una matriz es precisamente, pues es más fácil visualizarla en forma geométrica como el grado de formación de la matriz A sobre la esfera unitaria, ¿verdad? En la norma correspondiente. Ya se me perdió las notas del curso, creo que las bajé, sí. Ok. ¿Sí ven las notas? Sí, profe.
Ok, entonces, pues, esa es la forma, ¿no? De interpretar la norma, como la norma de una matriz indica el grado de deformación de la matriz sobre el espacio, ¿no? Para ver cómo deforma una matriz el espacio vectorial correspondiente, pues basta con ver cómo deforma la esfera unitaria en la norma correspondiente, ¿ok? Esa es la forma, digamos, geométrica de interpretarlo. Entonces, bueno, como ustedes ven, calcular a mano las normas de matrices, pues es un proceso complicado, ¿verdad? No vamos a hacer las esferas unitarias y luego ver en qué se transforma y ver en la imagen cuál es el vector de mayor longitud dentro de la imagen de la esfera unitaria correspondiente. Eso es un proceso engorroso. Entonces, por esa razón es que es mejor tener procedimientos algebraicos para calcular esas normas precisamente. Entonces, bueno, de eso trata precisamente en la siguiente sección, que es cálculo de normas matriciales. Es decir, cómo podemos encontrar fórmulas algebraicas que me permitan calcular la norma 1, la norma infinito y la norma 2, por lo menos, de una matriz dada. Entonces, bueno, pues aquí les voy a mostrar la forma algebraica de calcular la norma 1 de una matriz. Entonces vamos a considerar una matriz A de tamaño n por n y vamos a calcular su norma 1. Aquí esta proposición me dice que la norma 1 de una matriz cualquiera se puede calcular como el máximo de los normas 1 de los vectores columna. Entonces, ese máximo, pues, la norma 1 a su vez de la columna J, este vector AJ indica la columna J de la matriz A. Aquí la estamos descomponiendo, ¿verdad? En columnas. Columna 1 es A1, columna 2 es A2 con un vectorcito arriba y la columna N es el vector AN. Me dice, pues, para calcular la norma 1 de la matriz, calcula las normas 1 de cada columna y quédate con la que tenga norma máxima. O sea, la columna que tenga norma máxima. Y sácale su máximo. Entonces, pues esa va a ser la norma. Claro, si desglosamos, por ejemplo, la columna AJ, esa columna AJ pues va a tener el A1J, A2J, A3J hasta ANJ. Es decir, va a tener los coeficientes A y J desde igual a 1 hasta N. Recuerden, I indica renglón, J indica columna. La columna J queda fija y se modifica el coeficiente I. Entonces, tomando el máximo de estas sumas, es como se obtiene la norma 1. Eso es lo que se denomina la suma máxima de columna, ¿no? O máxima suma por columnas. Ok, pues aquí está la demostración, ahorita lo vemos. Por lo pronto, ahorita pues es simplemente entender bien este concepto de norma 1. La norma infinito de una matriz se obtiene de manera similar. En este caso es por la máxima suma por renglón. Es decir, va a ser toma uno de los renglones de la matriz y calcula la máxima suma. Entonces, por ejemplo, a ver, en estas dos matrices, en estas dos normas, consideramos esta matriz. Es de 3 por 3. Su norma 1 va a ser la suma máxima en valor absoluto por columna. Entonces, si yo sumo los coeficientes por columna, la primera columna va a ser 2. Recuerden, hay que tomar los valores absolutos. La segunda me va a dar 3 y la tercera me va a dar 3. Entonces, la suma máxima por columna es 3 en valor absoluto. Por lo tanto, la norma 1 de esta matriz A es 3. Por otro lado, la norma infinito de la matriz
de acuerdo a esta proposición que se muestra aquí, me dice que es la suma máxima por renglón. Es por renglón, el primer renglón, su suma es, en valor absoluto, es 4. El segundo es 0 y el tercero es 4. Por lo tanto, la norma de infinito de esta matriz es 4. Es así de simple. Lo complicado acá con estas fórmulas generales, pues no es, es más bien la notación, ¿no? Lo que complica, pero el concepto es muy simple. Norma 1, entonces es suma en valor absoluto por columna. Es el máximo de las sumas por columna. Y la norma infinito es el máximo de las sumas en valor absoluto por renglón. Entonces, es muy simple calcular la norma de una matriz. Bueno, claro, ¿no? Hay que verificarlo, que efectivamente así es. Por ejemplo, para la norma 1, para verificar que efectivamente se obtiene este resultado, pues uno tiene que demostrarlo, ¿verdad? Y aquí es lo que se hace en esta parte, en estos dos renglones. O unos cuantos renglones. Se toma la esfera unitaria en la norma 1, ¿verdad? Cualquier vector X en esa esfera unitaria, pues satisface que la suma de los valores absolutos de sus componentes es igual a 1. Esa es la esfera unitaria. Entonces multiplicamos A por cualquiera de esos vectores en la esfera 1, en la esfera de norma 1. Multiplicamos A por cualquiera de esos vectores. Bueno, el producto de A por X es lo mismo que la combinación lineal de las columnas de A multiplicados por XJ. Me imagino que esto sí lo saben. O sea que el producto de A por X es esta suma. Quiero que ustedes me digan eso. ¿Está claro eso? Sí, O, profe, eso sí. o multiplican a la antigüita. ¿Sí saben cómo es multiplicar a la antigüita? Entrada por entrada. Es que el primer renglón por el vector, el segundo renglón por el vector, tercer renglón por el vector. Ese es como cuando le enseñan a uno en la prepa, ¿no? Pero en realidad, el producto de una matriz por un vector es la combinación lineal de los columnas de la matriz, en donde los coeficientes pues son precisamente los XJ del vector, ¿ok? Esa es la forma moderna, digamos, o más útil en el álgebra lineal, en general. Entonces, bueno, pues tenemos esta suma o esta combinación lineal y obviamente la norma 1 de esta combinación lineal, ¿verdad? Es la norma 1, o sea, por la desigualdad del triángulo aplicado n-1 veces, pues me da la suma de la norma 1 menor o igual que la suma de la norma 1 de cada componente. Entonces la suma, la norma 1 de cada componente, la norma 1 de esta componente por la propiedad 2 de normas, pues es el valor absoluto de XJ, el valor absoluto de XJ por la norma 1 de AJ. ¿Ok? Entonces está aplicando aquí la desigualdad del triángulo. Y la propiedad de homogeneidad, se pueden sacar constantes de las normas. Y luego en la siguiente parte se dice, ok, yo tengo esta suma de escalares por normas 1. Bueno, pues eso a su vez es menor o igual que el máximo de estas normas. Podemos calcular el máximo de estas normas y factorizar. Y me va a quedar simplemente la suma de los valores absolutos de XJ.
Bueno, aquí el truco se hace de esa forma porque nosotros sabemos que el vector X que escogimos, este vector X aquí, está en la esfera unitaria. Por lo tanto, esta suma de valores absolutos de sus componentes es 1. Y eso es lo que he obtenido aquí. Por lo tanto, eso vale 1. Entonces, nada más me queda que la norma 1 de A por X es menor o igual que el máximo de las normas 1 de las columnas. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que la norma 1 de una matriz A siempre va a estar acotada por el máximo de las normas, del máximo de las normas 1 de sus columnas. ¿Ok? O sea, esta cantidad que está aquí a la derecha es una cota máxima de este producto para toda X en la esfera. Observen que esta cantidad que está aquí en la derecha no depende de X. Es independiente de X esta cantidad. Entonces, para toda X. Eso quiere decir que la norma de A por X, la norma 1 del producto de A por X siempre va a ser menor que esta cantidad, independientemente de cuál sea X, siempre y cuando X esté en la esfera unitaria, en la norma 1. ¿Ok? En el rombo. O es correspondiente, no sé cómo llamarlo, pues romboide, ¿no? En RN. Entonces, bueno, pues eso quiere decir que esta es una cota superior, pero recuerden que la norma de una matriz A es el supremo de estas cantidades, el supremo de estas cantidades, por definición. Esa va a ser la norma 1 de A. Entonces, eso quiere decir que el supremo para todos los vectores X en la esfera unitaria de esta cantidad, pues está acotado por esto. O sea, esta es una cota superior y recuerden que el supremo es la mínima cota superior. Entonces, ¿cuándo se cumple la igualdad? Se va a cumplir la igualdad si logramos demostrar que hay un vector X, que existe algún vector X en donde se alcanza precisamente este valor, donde se cumple la igualdad. Entonces, bueno, pues hay que buscar un vector X en la esfera unitaria que satisfaga que A por X en la norma 1 no solamente es menor o igual, sino que es igual al máximo de las normas 1 de las columnas. ¿Cuál es ese vector X? Bueno, ese vector X, en el cual se alcanza la igualdad del romboide. Por ejemplo, Entonces, como máximo, como el máximo de las normas 1 se alcanza para alguna J, por ejemplo, en esta matriz, a ver, no, en el ejemplo que les puse abajo, ¿en dónde se alcanza el máximo de suma por columna? En la columna 1 y 2, ¿no? El máximo de suma por columna se alcanza en la 2 y 3, ¿no? Ah, sí, perdón, 2 y 3. En la 2 y 3, entonces uno puede agarrar el vector, por ejemplo, el vector unitario, como es el 2, pues sería el 0, 1, 0. Recuerden que si yo multiplico A por un vector unitario, fíjense, a ver, para que se entienda mejor. Aquí es donde pues, sí ya se requiere un poquito más sus habilidades de álgebra lineal, o si no recordar lo que se aprendió. Pero si ustedes tienen una matriz A
que tiene columnas A1, A2 hasta AN. Estas son las columnas. Son columnas. Si ustedes multiplican A por EJ, ¿qué les da? EJ, pues es el vector que tiene, recuerden, puros ceros, un 1, puros ceros, en la jésima posición. Es el vector EJ. Entonces, si ustedes multiplican una matriz por EJ, les va a dar su vector AJ. Esa es la jésima columna. Y si ustedes multiplican A por X, pues esto, un vector X cualquiera, pues les va a dar X1 por A1, más X2 por A2, más. Esa es la forma, como les digo, ¿no? Moderna de multiplicar matriz por vector, ¿verdad? Entonces está claro que si tienen puros ceros en la X, excepto en la jésima que tienen un 1, pues les va a quedar nada más la columna J, ¿verdad? Entonces lo importante es recordar esta relación. Entonces, tomando en cuenta esta propiedad, déjenme recordar lo que teníamos. Sí, lo que teníamos era precisamente que lo que habíamos encontrado era que la norma 1 de A por X era menor o igual que el máximo de las columnas, ¿verdad? J entre 1 y n. Es decir, tengo todas las columnas y le saco a cada columna, le saco su norma 1 y me quedo con la que tenga máximo valor, ¿verdad? Entonces, esto se cumple para toda X en la esfera 1, en la norma 1. X en Rn, tal es que la norma 1 de X es igual a 1. Bueno, la norma 1 de X pues es precisamente la suma de X, ¿no? Entonces, eso quiere decir que esto es cota superior de este conjunto. Esto es cota superior. De este conjunto. Conjunto es AX. Es un conjunto de números reales, ¿no? Tales que X están en S1. Recuerden que X es un vector arbitrario acá. Entonces, esta es la cota superior. Esto implica entonces que el supremo de estas cantidades debe de ser menor o igual que esta cota superior. ¿Por qué debe ser menor o igual? A ver, ustedes díganme. ¿Por qué este supremo debe ser menor o igual que esta cota superior? Porque si no, no sería supremo. Exacto. Es la propiedad del supremo que debe ser la mínima de todas las cotas superiores. Exactamente.
el supremo es la mínima cota superior. Entonces, la mínima cota superior debe ser menor que esta cota superior. ¿Ok? Entonces, lo que se está diciendo es que si yo encuentro un X, el argumento es, si yo encuentro una X en donde se cumple la igualdad, pues quiere decir que el supremo es realmente esta cota superior. Esto es para demostrar que esta cota superior es el supremo, tengo que encontrar un X en donde se dé la igualdad, ¿verdad? Es decir, para demostrar que el supremo de estas cantidades es igual a el máximo de las AJs con J entre 1 y N, hay que encontrar un X en S1 en el que se da la igualdad. Entonces, la idea, pues es que para verificar esto, es que precisamente este vector X, pues es en donde se ocurre este máximo. Este máximo va a ocurrir en algún J, le podemos llamar J0, el índice, en donde se da el máximo. O sea, el índice tal que la norma 1 de AJ0, pues es precisamente en donde se toma el máximo. Como en el ejemplo que vimos, pues era la columna 2 o 3, pues podemos escoger cualquiera de esas dos columnas. En ese caso, J0 puede ser 2 o puede ser 3. En general, pues puede ser otra, ¿no? Y entonces, pues se escoge X como el vector E J0. Es decir, el que tiene ceros en todos lados, excepto en la posición J0. Y con esto se va a cumplir la igualdad. Esta es la idea fundamental. O sea, de hecho, este es uno de los vértices del rombo, ¿no? Si uno lo piensa geométricamente, pues es natural que así ocurra, porque recuerden que la transformación lineal A, la matriz vista como transformación, transforma segmentos en segmentos. Entonces, todos los segmentos del rombo se transforman en segmentos. Por lo tanto, los vértices del rombo se transforman o romboide, se transforman en vértices en la imagen. Y en alguno de esos vértices va a ocurrir la máxima deformación. En la norma 1, por supuesto, ¿no? Entonces, con lo que se deben de quedar ustedes es con la idea. Pues todo lo demás, pues son detalles técnicos. Es decir, la notación que se usa y cómo se va a escribir la idea. Eso es lo que a veces cuesta más trabajo y en lo que menos nos entrenan cuando estudiamos alguna ciencia, ¿no? O sea, cómo desarrollar matemáticamente una idea. Y eso pues es lo que se hace aquí, ¿no? Se encuentra ese vector, vértice del rombo, y se demuestra pues que efectivamente se cumple la igualdad, ¿no? Y por lo tanto, pues entonces el supremo es realmente esta cantidad que está aquí. Bueno, hay una demostración análoga para la norma infinito, esas se las dejo de tarea.
se hace algo similar, ¿no? La norma infinita, solo que en ese caso, pues, es otra forma de calcular la norma. Pero la idea es muy similar. Ok. Bueno, miren, la norma 2 es un proceso un poquito más complicado de calcular. Ya no creo que nos dé tiempo, son 8:42, no, 9:42. Entonces, eso lo voy a dejar para después. Lo voy a dejar para la próxima ocasión. ¿Por qué razón? Pues porque en la norma 2 hay que usar valores y vectores propios. Como ya les dije, si uno tiene una matriz y la ves como transformación, transforma el círculo unitario en una elipse, en una hiperelipse o en la norma 2 precisamente. Bueno, en general, ¿no? O sea, la circunferencia da una matriz, transforma esa circunferencia en una elipse. Y los semiejes de esa elipse tienen que ver con los valores singulares de la matriz, que no sé si ustedes ya hayan visto en alguna ocasión. Creo que generalmente no se ve mucho eso de valores singulares, aunque en análisis numérico son más importantes los valores singulares que los valores propios. Pero también tienen que ver con los valores propios, los semiejes. Entonces, bueno, pues no es sorprendente que para calcular la norma 2, pues tengamos que utilizar precisamente valores y vectores propios. Entonces, bueno, pues es un proceso que un poquito largo, así que lo voy a dejar para la próxima vez para verlo con calma, vale la pena. Pues simplemente voy a terminar con estas propiedades de las normas matriciales. Hay varias propiedades que son inmediatas dada la definición de norma matricial. Son 4 propiedades. La primera propiedad, bueno, en general tengo 2 matrices, A y B, de tamaño n por n. Y tengo una norma inducida, que puede ser la norma 1, la norma 2 o la norma infinito, o cualquier norma P, que son normas inducidas. Entonces, lo que me dice esto es que la norma del producto de A por un vector X siempre es menor o igual que la norma de A por la norma de X. Esa es una propiedad. ¿Por qué es cierta esta propiedad? Pues por definición, ¿verdad? Yo no sé si puedo escribir aquí, no creo que pueda escribir porque es complicado, pero bueno, esa es una propiedad. Entonces, este es muy importante porque se usa mucho en álgebra lineal y en numérico también. La otra es que me dice que el radio espectral de una matriz es menor que la norma de la matriz. El radio espectral es el máximo de los valores propios de la matriz, de los módulos de los valores propios de la matriz. Módulo, pues es la longitud, en el caso que el valor propio sea complejo. Es la longitud del número complejo, ¿no? Bueno, esto la vamos a dejar pendiente porque vamos a repasar esto de radio espectral. Otra propiedad importante es que el producto de la norma del producto de 2 matrices es menor o igual que el producto de las normas. Eso sí lo podemos ver ahorita. Y la otra es que la norma de la suma de 2 matrices es menor o igual que la suma de las normas. O sea, es la desigualdad del triángulo, ¿verdad? De hecho, eso demuestra que la norma de una matriz efectivamente es una norma. Es una función no negativa, vale 0 solo cuando la matriz es 0, etc. Bueno, entonces, ¿por qué es válida esta propiedad? No sé si alguien lo puede ver o lo visualiza.
Bueno, nada más vamos a ver esa y las otras lo vemos rápido. Me imagino que ya están cansados porque ya estamos aquí. Tenemos más de una hora, más de hora y media. Eso se sigue de la definición. ¿Recuerden cómo definimos la norma de una matriz? La primera definición que vimos fue el supremo de A por X entre X, siempre y cuando X sea distinto de vector 0 en Rn, ¿no? Entonces, ¿por qué se sigue eso de aquí? Pues porque esto es lo mismo si X es distinto de 0, del vector 0. Esto es lo mismo que, como la norma de X es mayor que 0, puedo dividir, ¿no? O sea que es equivalente, demostrar esto, esta desigualdad, es equivalente a demostrar esta desigualdad, perdón. ¿Por qué esta desigualdad es cierta? Porque la norma de A es el supremo. Exacto, porque la norma de A es la mínima cota superior de estas cantidades. Es una cota superior de estas cantidades, lo que me está diciendo esto, ¿no? O sea, esta es una cota superior de estos cocientes. Por lo tanto, esto tiene que ser siempre mayor o igual que esto. ¿Ok? Entonces, eso me dice que la norma del producto de A por cualquier vector es menor o igual que la norma de A por la norma del vector. ¿Ok? Había por ahí otra que decía que A por B, la norma de el producto de dos matrices es menor o igual que A por B. Bueno, pues basta ver que A por B por X, o sea, la demostración, pues viene observando que A por B por X es lo mismo que se puede asociar de esta forma, ¿verdad? Ay, perdón, aquí me equivoqué. Se puede asociar así. Vean esto como un vector Y. B por X es un vector Y. Entonces, aplicando la primera propiedad con A igual a y X igual a este producto, pues es menor o igual que la norma de A por la norma de B por X, ya que esto es un vector, ¿no? Este es un vector en Rn. Bueno, claro, si estamos en ese espacio, ¿no? Y luego, pues se vuelve a aplicar la desigualdad con esto. Otra vez por la propiedad 1. Aquí en esta desigualdad aplicamos esta propiedad, que es la 1. Propiedad 1. Y aquí la volvemos a aplicar otra vez. Entonces, la propiedad 1 se aplica 2 veces. ¿Ok? Y luego, pues ya nada más dividimos entre, suponemos que X es distinto de 0, dividimos esta cantidad entre la norma de X y le sacamos supremo.
pues va a ser menor o igual que esta cantidad, ¿verdad? Entonces, esto es una cota superior del supremo de esto. ¿Ok? Por lo tanto, pues la norma de A por B debe ser menor o igual que esto, ¿no? ¿Ok? No sé, bueno, pues vamos a escribirlo, ¿no? El supremo de A por B, X entre X distinto de 0 en X en Rn es menor o igual que la norma de A por la norma de B. Eso es lo que encontramos dividiendo. Entonces, pero esto que está aquí por definición, pues es la norma del producto. Entonces, la norma del producto de dos matrices es menor o igual que eso. Claro, aquí yo lo estoy haciendo en Rn, pero es válida también. Si A y B son rectangulares. Claro, ¿no? Se puede generalizar. Nosotros lo hemos hecho para matrices cuadradas de dimensiones adecuadas, ¿no? Para que se pueda realizar el producto de las matrices. Pero bueno, no vamos a entrar en este detalle de matrices rectangulares, nos quedamos con las cuadradas por lo pronto.